Estructura atómica. En la figura lo que se observa es una representación de la evolución de los distintos modelos atómicos. Recordemos que en la teoría atómica de Dalton los elementos están formados por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Ahora, Dalton imaginó a los átomos como bolas de billar. En el año 1897, J.J. Thomson efectuó un experimento que permitió determinar la relación masa a carga del electrón. Ese experimento, ¿en qué consistió? Utilizó un tubo de rayos catódicos en donde disponía de un elemento metálico que se denomina cátodo, otro elemento metálico que se denomina ánodo. Estos dos electrodos están conectados a una fuente de energía, lo cual provoca una diferencia de potencial. Desde el cátodo sale un haz de rayos que va hacia el ánodo y estos rayos inciden sobre una pantalla fosforescente. En la siguiente animación se ve cómo los rayos catódicos impactan en una pantalla fluorescente y ahora vemos qué pasa cuando se aplica un campo eléctrico. Vemos que el rayo se desvía hacia la placa positiva, lo cual indica la naturaleza de la carga negativa del rayo. Cuando se aplica un campo magnético también se ve una desviación y eso es concordante con un haz de rayos cargado eléctricamente. Bueno, entonces J.J. Thomson determinó la relación masa a carga del electrón. En el experimento de la gota de aceite de Millikan se utilizó una cámara donde se atomiza gotas de aceite. Esas gotas pasan a través de un pequeño orificio de una placa que está cargada positivamente. En la parte inferior tenemos una placa que está cargada negativamente. A su vez, esas gotas que van cayendo, sobre esas gotas se hace incidir rayos X de manera tal que se produce en las gotas una carga negativa. Esa carga negativa hace de que la gota que cae esté sujeta a dos fuerzas, la fuerza eléctrica de la placa del campo eléctrico y la fuerza de la gravedad. Bueno, mediante cálculos matemáticos logró determinar el tamaño de esas partículas, ¿sí? Y logró determinar la masa del electrón. Como ya se conocía la relación masa-carga, de esa forma pudo determinar la masa del electrón. Es así que Thomson planteó un modelo para el átomo, modelo que se conoce como el modelo de budín de pasas, en donde la carga positiva se encontraba uniformemente distribuida y los electrones se encontraban como pasas en un budín, como se observa en la figura. Antes de comentar el modelo de Rutherford, vamos a hablar un poco de partículas radioactivas, porque son las que se utilizan en el experimento de Rutherford. Una sustancia radioactiva emite en forma natural distintos tipos de partículas alfa, beta y gamma. Las partículas gamma consisten solo en energía. Las partículas alfa y las partículas beta son partículas que están cargadas. Es por ello que cuando se aplica un campo eléctrico se observa que las partículas alfa son desviadas y en este caso fíjense que las partículas son atraídas hacia el polo negativo, con lo cual indica que la partícula alfa tiene una carga positiva. Sin embargo, las partículas beta son atraídas hacia el polo positivo, con lo cual nos está indicando que son partículas cargadas negativamente. En el experimento de Rutherford se utilizan partículas alfa que impactan sobre una lámina de oro y de acuerdo al modelo de Thomson uno esperaría que las partículas atraviesen la lámina
libremente. Sin embargo, lo que se observa es que las partículas alfa, algunas tienen una ligera desviación, otras son desviadas en forma apreciable y otras prácticamente retornan desde el punto de donde parten. Acá en esta figura podemos observar que cuando las partículas alfa pasan alejadas del centro del átomo, pasan libremente, pero a medida que se aproximan al centro se observa que se desvían. Por ejemplo, acá esta partícula se desvía, acá también esta otra partícula se desvía, y acá tenemos una partícula que impacta directamente en el centro y nuevamente se desvía. Vamos a ver una animación de qué es lo que se esperaba en la experiencia de Rutherford. Puede observarse el impacto, ¿no es cierto?, sobre una placa fotográfica de la partícula alfa. Pero lo que se obtuvo y en la placa puede observarse el impacto de las distintas partículas alfa. Entonces, el modelo de Rutherford consistió en lo siguiente. Evidentemente, toda la carga positiva no está uniformemente distribuida, sino que está concentrada en una zona del átomo que se denomina núcleo atómico. En esa zona, la carga positiva se debe a unas partículas que se denominan protones, que tienen una carga que, bueno, es opuesta a la de las partículas denominadas electrones. Ahora bien, la masa de un protón es aproximadamente 1800 veces mayor que lo que es la masa del electrón. Bueno, ya sabemos que las partículas hasta ahora que hemos visto componen el átomo son los electrones, por J.J. Thomson y la experiencia de Millikan. A posterior tenemos el modelo de Rutherford, donde la carga positiva está concentrada en una zona del átomo que se llama núcleo. Y Henry Moseley lo que hizo fue bombardear con electrones a los elementos y como consecuencia de ese bombardeo, ¿no es cierto?, se emite un tipo de radiación, son rayos X, esos rayos X son característicos para cada elemento y corresponden, ¿no es cierto?, a la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo. Esa cantidad de protones en el núcleo de un átomo se denomina número atómico y se simboliza con la letra Z de imprenta mayúscula. Entonces, así por ejemplo, el hidrógeno tiene un Z, un número atómico igual a 1, porque en su núcleo contiene un protón. El helio tiene un Z igual a 2, porque en el núcleo del helio contiene 2 protones. Ahora bien, si un átomo de hidrógeno en su núcleo tiene un protón y un átomo de helio en su núcleo tiene 2 protones, la relación de masas helio a hidrógeno debiera ser 2 a 1, debiera de dar 2. Sin embargo, Chadwick, ¿no es cierto?, encontró que esa relación de masa no era 2, sino que era 4, lo cual nos hace preguntarnos por qué no da 2 y es 4. Bueno, se efectuó un bombardeo con partículas alfa sobre una lámina de berilio y se encontró la liberación de un nuevo tipo de partículas que se denominan neutrones. Los neutrones son partículas que no tienen carga y tienen una masa aproximadamente igual a la de un protón. En la siguiente diapositiva vemos un resumen de las partículas que estamos considerando. Tenemos electrón, protón y neutrón, la masa, la carga
que le corresponde a cada uno de ellos. Protón y electrón, partículas cargadas, neutrón, partículas sin carga, y masa del protón igual a la masa del neutrón y 1800 veces mayor que lo que es la masa del electrón. Bueno, ahora vamos a hablar ya hemos mencionado el número atómico vinculado a la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, y vamos a hablar del número de masa e isótopos. El número atómico dijimos que se simboliza con la letra Z de imprenta mayúscula y representa el número de protones que hay en el núcleo. El número de masa se simboliza con la letra A de imprenta mayúscula y es igual al número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Lo vamos a simbolizar por esta relación. A, número de masa, un número másico, es igual al número atómico más el número de protones. Cuando hemos hablado de masas atómicas, hemos mencionado a los isótopos, que son variedades del mismo elemento, pero que tienen distinta masa. Se debe a que en su núcleo contienen distinta cantidad de neutrones. Entonces, si simbolizamos a un elemento, al símbolo de un elemento por X, vemos que a la izquierda superior se indica el número de masa, cantidad de protones más cantidad de neutrones, y a la izquierda inferior se indica el número atómico. Así, por ejemplo, tenemos para el hidrógeno 3 variedades isotópicas: el protio, el deuterio y el tritio. ¿En qué difieren cada una de estas variedades? Fíjense que el Z es el mismo, y tiene que ser así porque son isótopos. Difieren en la cantidad de neutrones. ¿Cómo obtengo esa cantidad de neutrones? A partir de la relación A igual a Z más N. Despejo N y me va a quedar que va a ser igual a A menos Z. De esta forma, la cantidad de neutrones que hay en el protio es 0, 1 menos 1, 0. En el deuterio 1 y en el tritio 3 menos 1, 2. ¿Cómo está constituida la tabla periódica? Bueno, los elementos se encuentran agrupados en columnas. Los elementos que están en una misma columna, en el mismo grupo, contienen propiedades químicas semejantes. Así, en la tabla periódica, los elementos metálicos, fíjense que esta tabla me está indicando cuáles son elementos que son metales. En el primer grupo tenemos los metales alcalinos, en el grupo 2 tenemos los alcalinos térreos, después tenemos los metales de transición y los elementos no metálicos son aquellos que son los que están ahora pintados de verde, al igual que la última columna que corresponde a los gases inertes. Las filas horizontales se denominan períodos. Bueno, esta tabla, calculo que la han estado usando para los ejercicios de nomenclatura, también me da información acerca del estado de agregación. Fíjense que en la tabla está indicada la temperatura a la cual vamos a leer la siguiente información. Esa temperatura es de 273 Kelvin. En la escala centígrada serían 0 grados centígrados. Fíjense que lo que está en color negro son los elementos que a 0 grados centígrados se encuentran en estado sólido. Los elementos
que a 0 grados centígrados se encuentran en estado líquido son únicamente el mercurio y el bromo. Los elementos que se encuentran en estado gaseoso a 0 grados centígrados son los gases nobles o raros, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Acá tenemos el grupo 7. Estos elementos se denominan halógenos. Ya que estamos con la tabla, si hacemos clic acá en compuestos, entonces yo ahora, por ejemplo, selecciono un elemento, el sodio, me voy al oxígeno, selecciono el elemento oxígeno, y acá tengo los distintos compuestos que puede formar el sodio y el oxígeno. Sodio, elemento metálico, oxígeno, un elemento no metálico. Fíjense que acá tenemos el óxido de sodio, el peróxido de sodio. Y ahora tomamos, por ejemplo, calcio y tomemos oxígeno. Entonces acá nuevamente, compuesto que se forma es el óxido de calcio, peróxido de calcio. Los otros por ahora no nos interesan.